Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. ¿Cuántas veces he venido arrepentido buscando tu perdón y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. ¿Cuántas veces he caído de nueva cuenta en el mismo error? Mas tú, fiel a tu palabra, vuelves y me levantas y me llenas de fuerza y de esperanza con tu amor. Señor, mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. ¿Cuántas veces he venido ante tu presencia pidiéndote perdón y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño, del rencor. Señor, mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En este día estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Hebreos capítulo 3 versículo 13, donde nos dice la palabra de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice la primera parte de este versículo, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Esta palabra, la palabra exhortar, es un verbo compuesto que significa llamar al lado. Aquí tiene el sentido de animar a otros para que sigan en una determinada forma, en el comportamiento de su vida cristiana y en ese vivir diario. Sin embargo, la palabra exhortar tiene para algunos, y en especial para aquellos creyentes que son legalistas, el sentido de reprender, de reñir e incluso de amenazar. En algunos casos estas personas legalistas y estrictas, cuando hacen esta clase de exhortaciones duras, muy duras que son, no tienen nada de bíblicas. Suelen causar en los oyentes muchas veces cansancio y también un sentimiento de culpabilidad y un desaliento espiritual. Y todo ello por no exhortar tal y como nos enseña la palabra de Dios, que es ponerse al lado de otra persona. Por tanto, no se trata las exhortaciones en amenazas, sino todo lo contrario, en ponerse al lado de una persona para animarle, para decirle tú puedes conseguirlo con la ayuda del Señor. Dios puede corregir tu vida. Yo no soy mejor que tú, yo también era como tú, pero el Señor me dio fortaleza, el Señor trajo luz a mi vida. Y animarle, eso es la palabra exhortación. Pero hay que hacerlo con el amor de Dios, a que corrija su manera de vivir que quizá está erróneo, tal vez como estaba nuestra vida anteriormente. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. De manera que no tan solo es darle el consejo al hermano, que está bien, de darle el consejo y animarle y ponerse al lado, sino también de ayudarle. La palabra exhortación también es ayudar al hermano tanto en el sentido material como en el sentido espiritual. Estar al lado no es solamente reservada también a los pastores de la iglesia, como algunos tienen en su pensamiento, sino que es la voz de cada uno de los hermanos y de las hermanas, al estar atentos y velando por la unidad del Espíritu. Muchas veces se echan cargas a los pastores, cuando realmente es la iglesia la que lo debe de hacer. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por tanto, debían de estar atentos y alentarse los unos a los otros para que pudieran permanecer firmes y hacerlo en la fe, ya que el tiempo que estaban pasando estos hebreos a los cuales está dirigida esta carta era un tiempo para todos y era un tiempo de prueba. Sin embargo, hay que tener en cuenta una realidad, tanto para los hebreos a los cuales se le dirige esta epístola, como también para nosotros en el día de hoy, aislados de sus hermanos, creyentes. Cada persona, tanto en el tiempo en la cual es escrita esta epístola como en el día de hoy, podemos estar más propensos a sucumbir a las tentaciones sutiles que nos presionan de todos lados. Pero si se unían regularmente para alentarse mutuamente, la fe de todos se mantendría encendida y su esperanza común correría menos riesgo de desvanecerse y de morir. De hecho, en esta misma epístola dice y alienta aquí a los hermanos a no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Muchas veces también se toma como un ejemplo, como un gran fuego que está encendido. Cuando un leño se aparta de ese gran fuego, ¿qué es lo que pasa? Que se apaga.
rápidamente. Pero si permanece encendido en el fuego, permanecerá encendido. Lo mismo le ocurre también a los cristianos y a las cristianas, que si dejamos de congregarnos, si tratamos de apartarnos porque estamos pasando dificultades, pues eso va a ser para nuestras vidas, no va a ser un beneficio, sino todo lo contrario. De manera que cuando tenemos dificultades, cuando estamos pasando pruebas, debemos de estar unidos con la Iglesia para alentarnos los unos a los otros y para exhortarnos, porque a lo mejor lo que tú estás pasando en esta hora, en este momento, hay un hermano o una hermana que también ha pasado antes y por tanto es la persona más adecuada que te puede exhortar, que te puede y ponerse a tu lado para consolarte, para hablarte y para aconsejarte. En soledad, cada uno de ellos estaban, y nosotros también estamos, propensos a ser impresionados o atraídos por los argumentos aparentemente buenos y razonables de la sabiduría mundana que está corriendo. ¿Sabes? La sabiduría mundana que hay, que corre, es aquella que dice: haz lo que quieras mientras no molestes a otro. Haz lo que te venga bien mientras tú te sientas bien, pues haz lo que quieras. Pero eso no es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Pero sin embargo, en la atmósfera saludable de la comunión cristiana, estos argumentos serían más fácilmente discernidos, ya que estamos todos juntos y lo que no discierne uno lo discierne el otro hermano, porque todos formamos un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y por tanto vamos a discernir cuando el mundo trata de venir con su sabiduría mundana, vamos a discernir verdaderamente cuál es ese valor que hay ahí y cuál es el engaño del pecado, como dice este versículo. Cuando el camino correcto se muestra claramente ante la vista, una falta de inclinación a seguirlo puede ser reforzado en la mente por muchas líneas engañosas de razonamientos mundanos. Es como el capitán de un barco, que sabe la ruta y sabe también la coordenada, la sabe muy bien, pero un leve error, una distracción en marcar esa ruta puede desviarlo de su meta cientos y cientos de kilómetros. De manera que rendirse ante ellas hace que el corazón se endurezca, se reduzca la sensibilidad de la conciencia, es decir, ya no se sabe lo que está bien ni tampoco lo que está mal. No se saben las coordenadas que Dios ha marcado para nuestras vidas, empezamos a dudar y empezamos a pensar que quizás estamos equivocados y a mirar a otro lado en vez de tener puesta nuestra mirada en Jesucristo. Y esto hace más fácil reconocer el camino correcto en una ocasión posterior. Pero en una comunión que ejerce un cuidado vigilante e incesante sobre cada uno de sus miembros, la tentación de preferir el camino fácil en lugar del correcto estaría muchísimo más debilitada que seguir el camino correcto. Continúa ahora con el versículo 14 de este capítulo 3 de Hebreos, donde dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Una vez más, se enfatiza la importancia necesaria de perseverar, de ser perseverante. La vida del cristiano no es una vida de que un día esté en las nubes flotando y otro día esté por el suelo. No, se trata de mantenerse. Yo siempre pongo casi el mismo ejemplo, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, a aquel que le gusta el fútbol, un portero de fútbol que tiene un día bueno y se para todo, no le mete ningún gol, y a lo mejor el resto de la temporada le mete muchos goles. No se trata de tener un día bueno, se trata de ser regulares y de perseverar. Solo los que mantienen su confianza original, firme, hasta el fin, van a poder ser llamados verdaderamente participantes, es decir, compañeros de Cristo, porque somos hechos participantes de Cristo. Estamos espiritualmente unidos a nuestro Salvador. Nos hace uno con Él. Nosotros participamos de su espíritu y de sus habitaciones.
Los escritores sagrados están acostumbrados a describir que el cristiano está estrechamente unido al Salvador y de ser uno con Él, y prueba de ello que la misma palabra de Dios así lo muestra, como dice Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nótese ahí esa unidad como es una unidad perfecta. Y también Juan 17:23 dice, yo en ellos, está hablando el Señor Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. La idea es que participamos en todo lo relacionado con Él, es decir, con el Señor Jesucristo. Es una unión de sentimientos, es una unión de afecto, es una unión de comunión diaria con el Señor, es una unión de principios, es una unión, una asociación de la dependencia del Señor. Así como el amor, la unión, donde nada es impartido por nosotros, pero todo lo ganamos. Y lo ganamos cuando tenemos esa asociación, cuando estamos unidos totalmente al Señor. Por lo tanto, en la parte del Redentor de la gran condescendencia, es la unión de la rama de la vid, donde la rama se apoya y nutre de la vid. Versículo 14, la segunda parte dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto ya se consideró en el versículo 6, donde si nos damos cuenta es muy parecido, pues sí, está diciendo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora bien, no se alcanza la comunión con Cristo por perseverar en la confianza que nace del principio, es decir, del principio de la fe, esa fe salvadora que tuvimos un día cuando escuchamos el Evangelio y aceptamos al Señor Jesucristo. En otras palabras, no se alcanza esa comunión perfecta con el Señor quedándonos como bebés espirituales, sino porque a través del paso del tiempo se practica una comunión diaria con Él día tras día, perseverando hasta que llegue ese fin. Sin duda alguna que habrá en nuestros días días de mayor firmeza, días en los cuales nos sentimos muy fuertes espiritualmente, pero también es cierto que aún estamos aquí en la tierra. Y habrá otros días que habrá días de dificultades. El cielo nunca va a ser un cielo azul, bonito, ni nada de eso. Todos sabemos que hay días en los cuales hay días nublados, hay días que hay nubarrones, y hay días que no se ve ni siquiera el sol. Y así ocurre también en nuestra vida. Pero si mantenemos esa comunión con el Señor, podemos hacer que en nuestro interior cada día sea un día glorioso, un día iluminado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La vida del cristiano no consiste tan solo en hablar de Cristo, ya que ¿de qué sirve hablar de Cristo y luego el testimonio de nuestra vida no respalda lo que realmente estamos hablando de Cristo? En todas las épocas, y hoy también, han hecho mucho mal al Evangelio aquellos y aquellas que dicen ser cristianos, pero que en realidad nunca nacieron de nuevo, ya que no están unidos a la vid, ya que no tienen esa comunión directa con el Señor Jesucristo, ya que tampoco se dejan ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Entonces estas personas están hablando de Jesucristo y, como se suele decir, lo que predican no lo están practicando. El verdadero cristiano y la verdadera cristiana es un hombre y una mujer que a aquello que está diciendo es lo que está practicando. Y es eso lo que va a convencer precisamente a las personas. No se trata tan solo de hablar y de hablar. Se trata más bien muchas veces de nuestro testimonio. Como es nuestro testimonio delante, en primer lugar,
ese campo misionero que tenemos que es nuestra familia. ¿Cómo es? También, ¿cómo es nuestro testimonio en nuestra vecindad? Aquellos que viven a nuestro alrededor, aquellos vecinos, aquel barrio en el cual nosotros estamos viviendo. Nos estamos involucrando, nos estamos comprometiendo con la sociedad, estamos siendo luz y sal, o somos, como se suele decir, cristianos de la secreta. Debemos de ser hombres y mujeres que seamos luz y sal allí donde el Señor nos pone. Continúo ahora con Hebreos 3, 15 al 18, donde dice: Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos quedaron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo sino que aquellos que desobedecieron? Esto que acabo de leer, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿A quiénes estaba hablando Dios? ¿Quiénes fueron el pueblo que hizo oído sordo a su voz y por lo tanto provocó su enojo? Fueron aquellos que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, aquellos que habían experimentado el poder redentor de Dios. Nótese, el poder redentor, ese poder de Dios los liberó de la esclavitud que tenía sobre ellos Egipto, de manera que ellos experimentaron ese poder redentor de Dios. Cuando él dice, estuvo él disgustado 40 años contra esa generación, ¿a qué generación se refiere? Aquella generación que fue testigo de sus obras, poderosas de ese poder redentor, y sin embargo, se rebeló contra Dios. Esa congregación mala contra la cual fue dictada sentencia. Como nos dice en Números 14, 28 y 29 la primera parte, dice el Señor: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, en que este desierto caerá vuestros cuerpos. ¿Y a qué pueblo juró en su ira? No entrarán en mi reposo. A aquellos que, habiendo pactado obedecerlo, probaron repetidamente su desobediencia y se mostraron a sí mismos como personas incrédulas. Deuteronomios 32, 20 dice: una generación perversa, hijos infieles. El escritor de Hebreos trata de mostrarle a estos hermanos hebreos que no se puede hablar de salvación si no hay obediencia de parte del hombre y de la mujer que ha experimentado esa salvación, ya que nadie puede llamar al Señor a quien no está dispuesto a obedecerle antes. Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y nadie puede hablar de amor hacia el Señor sin rodearlo de obediencia incondicional a su palabra. De manera que también dice Juan 14:15: si me amáis, guardar mis mandamientos. También este mismo capítulo, pero ahora el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23 y 24 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el versículo 28 de este mismo capítulo 14 dice: habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Los cristianos somos elegidos por el Padre Eterno y también somos santificados por el Espíritu Santo para obedecer, como nos dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según las
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nótese aquí que dice, en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Podemos observar entonces que esto era algo imposible, y lo era para el hombre no regenerado, es decir, para nosotros antes de conocer a Jesucristo, esto era imposible para nosotros, eso de santificación, eso de obedecer al Espíritu Santo, nos sonaba todo eso a algo extraterrestre, como algo de otro mundo, y realmente era de otro lugar, porque el Evangelio no viene de la tierra, sino que el Evangelio viene del mismo corazón de Dios, viene del cielo. De manera que nosotros, como nos dice aquí, Efesios 2, 1 al 3 dice, Pablo está hablando aquí a los efesios y les recuerda, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El gran fracaso de la sociedad actual en el día de hoy, en la cual estamos viviendo y estamos inmersos de ello, y estamos viendo esa crisis que hay tan grande en todo el mundo, y que el hombre avanza en cuanto a la tecnología, el hombre avanza en cuanto a ordenadores, hace ordenadores que lo solucionan, se puede decir, todo. Pueden crear un terremoto con las consecuencias que pueden haber, miles y miles de cosas pueden hacer porque son ordenadores tremendamente poderosos y grandes, pero sin embargo no son capaces de solucionar el problema de la crisis, ni tampoco del hambre en toda la tierra. Entonces, ¿dónde está la sabiduría del hombre? Vemos que no sirve absolutamente nada, solamente para enriquecerse a sí mismo. De manera que nosotros estamos ahí, en esta sociedad, que no desea de modo alguno buscar a Dios, pero hacerlo de la única manera posible que se puede hacer de buscar a Dios es a través de su palabra, ya que es la palabra de Dios en la que dará el impulso inicial en el hombre para tener esa fe salvadora. Recuerda lo que dice en Romanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es el impulso inicial para acercarnos a Dios. Por otro lado, al hombre no le gusta la palabra de Dios. ¿Por qué no le gusta? Porque es ahí donde Dios muestra bien claro el estado en que se encuentra todo hombre y toda mujer sin Dios. Bien sea pobre, bien sea poderoso, bien sea rico, bien sea intelectual, artista, o puede ser un rey, un príncipe o quien tú quieras. Cualquier hombre, cualquier mujer, Dios está mostrando ahí las miserias de cada uno de nosotros. Y eso al hombre no le gusta. Y humillarse y pedirle perdón a Dios mucho menos, porque él se cree que lo tiene todo. Pero sin embargo, qué ignorante el hombre y qué necio. Cuando viene un resfriado, cuando viene una enfermedad, qué poquita cosa somos, ¿verdad? ¿Y cómo clamamos entonces a lo que sea? Sin embargo, el hombre y la mujer tienen el día de hoy la oportunidad de arrepentirse y venir al Señor. Y no sabemos el día de mañana lo que puede ocurrir. Quizá el día de mañana puede caer en una enfermedad y ya no hay tiempo. Sin embargo, hoy es día de salvación. Continúo con este último versículo del capítulo 3 de Hebreos, el 19, donde dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dice, y aquí vemos. Vemos es el testimonio directo del Antiguo Testamento, de aquellas personas que vivían en la ley, que Dios los sacó de Egipto, y ellos pudieron experimentar, como he dicho antes, ese poder de parte de Dios, ese poder que los liberó de la esclavitud a las cuales estaban sometidos por el yugo de los egipcios. Dios los redimió
de ese yugo que ellos tenían. Sin embargo, vemos aquí que la incredulidad fue la razón por la cual ellos fueron excluidos de la tierra prometida. Ellos podrían haber entrado a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió si lo hubiesen creído, pero ellos no creyeron, ni mucho menos. Es más, como hemos leído en anteriores programas y anteriores capítulos, ellos estaban de continuo provocando a Dios, tentando a Dios, poniéndole pruebas a Dios. Imagínate, un hombre, una nación poniéndole pruebas a Dios y tentando a Dios, donde llega la sabiduría del hombre. Por tanto, nosotros debemos de aprender a la vista de los razonamientos y de las exhortaciones que se dicen aquí 5 cosas que son fundamentales. Por ejemplo, la primera, lo malo de la incredulidad se excluye toda aquella generación que vemos aquí que constaba de muchos cientos y miles de almas. Algunos dicen incluso millones, pero por su incredulidad fueron excluidos de la tierra de la promesa de Dios. La tierra de la que habían mirado con ardiente esperanza y con ganas de habitarla, se excluía de ellos por la falta de confianza en Dios, es decir, por incredulidad. Y esto también suele suceder en el día de hoy. Dios tiene bendiciones para las personas. Dios no quiere que su criatura sufra. Sin embargo, Dios tiene prevista la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, el hombre y la mujer que lo hace, no creo, lo echa a un lado y no entra en las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. Exactamente igual, ya pasó en el Antiguo Testamento, como vemos aquí. De manera que esta es la gran fuente del mal de este mundo y será la causa de sus miserias por toda la eternidad también. Pero seguro que no era una cosa pequeña o poco importante que esparció en el desierto los huesos de toda esa generación se quedaron en el desierto. Dios lo había sacado, Dios hizo su parte, sacarlos de la esclavitud, llevarlos a la puerta misma de la tierra prometida, pero ellos no creyeron. Así igualmente Dios siempre va a hacer su parte, pero nosotros los seres humanos tenemos que hacer la nuestra. ¿Y cuál es? Creer en las promesas de Dios. Y cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, se abre esa puerta, esa frontera en la cual podemos entrar en las promesas de Dios. Y eso vemos que no puede ser pequeño, porque fueron miles y miles de personas que quedaron sus huesos allí, precisamente por no creer. Y ellos tenían ese problema, que quedaron allí. El segundo punto que vemos es que nuestras dificultades todas comienzan cuando perdemos la confianza en Dios. Seguramente habremos escuchado que cuando a una familia o a una persona todo le va bien, pues ellos se suelen alabar a sí mismos, de lo capaces, de lo bien que ellos hacen las cosas, de que inteligentes son, etcétera, etcétera. Pero cuando las cosas le salen mal, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Y yo le digo, bueno, pero si no crees en Dios, ¿por qué le echas la culpa a Dios? Si tú dices que no existe, ¿por qué le echas la culpa? ¿En qué quedamos? ¿En una cosa o en otra? Por tanto, perdemos la confianza en Dios, muchas veces, el hombre, y dudamos de sus promesas, de su juramento, de sus ordenanzas que están en su palabra. Vendrá sin duda alguna tiempos, como he dicho, de oscuridad y llenos de dificultades. Pero si empezamos a tener dudas sobre la sabiduría, sobre el trato de Dios sobre nuestra vida y sobre su bondad y misericordia, la incredulidad de nuestro corazón producirá una raíz en nuestro corazón y que será el principio de muchos males. Cuando un hombre y una mujer pierde la confianza de Dios, él está en un océano, pero un océano sin orillas por ningún lado, que está lleno de remolinos y rocas y arenas movedizas, y donde es imposible de encontrar algo a lo cual tú te puedas sujetar y estar seguro. Pero sin embargo, aún estando en medio de ese océano, aún estando perdido en ese remolino
aún no viendo ninguna orilla ni nada a lo cual tú te puedas sujetar. Tú puedes clamar a Cristo, y Cristo puede ser esa roca de salvación para tu vida, siempre y cuando creas en Él. No hay nada a lo que pueda muchas veces el hombre asegurar su vida, y no puede asegurarla porque aquí en la tierra no hay nada que sea seguro. De manera que la seguridad del hombre no consiste en sí mismo, ni en sus bienes, ni en lo que pueda desear. La seguridad y la paz vienen de parte de Dios. El tercer punto que vemos aquí es que vivamos una vida de fe. Vamos a vivir de tal manera que podamos decir como Pablo: la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si así vivimos, tendremos paz en nuestras vidas y en nuestros corazones. La mente va a estar en reposo, no vamos a tener que tomar pastillas para dormir, ni mucho menos porque vamos a tener la paz. Las tormentas y las tempestades pueden soplar, pero estaremos seguros porque estamos en esa roca que es Cristo Jesús. Otros pueden estar preocupados de las vicisitudes de la vida, de las crisis de esta vida, de los problemas que cada día vienen, pero nuestras mentes, nuestro corazón tendrá la paz de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. En cuarto lugar, vemos que vamos a perseverar, como dice aquí este versículo, hasta el fin. El que no lo haga, se perderá. Esto está claro, hay que perseverar hasta el fin. No se trata de aquello de decir: Señor, te confieso como Señor y Salvador, y quedarnos allí en esa fe primaria, sino que hemos de tener una comunión diaria con el Señor y hemos de perseverar día tras día para tener esa comunión y conocer mejor al Señor. El que no persevera hasta el fin de la vida en los caminos del Señor nunca puede haber sido verdaderamente un cristiano que ha nacido de nuevo. El hombre que entra en la vida cristiana esperando caer, o que se puede contemplar en su vida la posibilidad de volverse atrás de la apostasía, sin ninguna preocupación, sin ningún error, es un candidato serio a no entrar en el reposo del Señor, porque ya en su corazón está esa posibilidad de decir: como soy débil, claro, yo también soy débil, pero el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. El que está en mí es poderoso porque creo en Él y Él opera en mí. Esta es la fe que hace que podamos. Él no puede ser, este hombre o esta mujer, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Él sí pudo haber sido un cristiano o una cristiana convertido, pero convertido teóricamente, pero no un cristiano o una cristiana activo y que viva la verdadera vida cristiana. Puede que sea un partidario ruidoso, puede que sea un partidario entusiasta, pero sabe, es simplemente un simpatizante, pero no tiene evidencias de que él nunca ha sabido nada de lo que es verdaderamente una fe viva. Y el quinto y último punto: ningún hombre debe de retrasar la obra de la salvación a un tiempo futuro. Hoy es el día aceptable, nos dice la palabra de Dios. Hoy es el único momento, no el mañana. En el mañana no tenemos ninguna seguridad. Dios habla hoy y lo hace a través de su palabra, y hoy su voz debe de ser escuchada. Por tanto, como dice aquí, si escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Qué seguridad puede tener cualquier persona de que va a vivir el día de mañana? De que la semana que viene va a hacer esto o va a hacer aquello. Bueno, la persona lo va a decir, pero la seguridad no la tiene. ¿Qué pruebas tiene él o ella que va a ser dispuesto a asistir a su salvación después de lo que es ahora? ¿Qué evidencia puede tener él o ella que no va a provocar a Dios por haber rechazado la gracia divina y llevar la condenación a su alma? En otras palabras, Dios le da la oportunidad, y si esa oportunidad tú no la aprovechas, ¿qué seguridad tienes tú de que Dios te la va a dar?
te la va a seguir dando si tú lo estás rechazando una, otra y otra vez. Mi amigo, mi amiga, voy concluyendo con esto. Es la incredulidad del hombre en el Dios de la Biblia la que hace que el hombre y la mujer no puedan disfrutar de las bendiciones de Dios. No es que Dios no quiera darle bendiciones al hombre, claro que quiere dárselas. Pero Dios no te va a dar una bendición, Dios no te va a dar algo conforme tú quieras o tú desees. Dios es un Dios omnisciente y Dios lo que te va a dar a ti es para tu bien. Imagínate, un niño, un bebé, todo se lo lleva a la boca. ¿Todo dejas tú que se lo lleve a la boca? Hay cosas que sí, pero la gran mayoría, un 90 y tantos % de las cosas que se llevan a la boca no son buenas. Pero ahí estás tú que eres el padre o la madre o el familiar para quitarle al niño esas cosas de la mano que no se las lleve a la boca para que no perezca. Así igualmente, Dios tiene un plan de salvación, un plan perfecto para nuestras vidas. Imagínate a una persona, por ejemplo, que cae en un terreno de tierras movedizas y cada vez muy lentamente, casi sin darse cuenta, pasa una hora y se hunde quizás 2-3 centímetros, pero se va hundiendo poquito a poco. Una persona que la ve, cuando ya está hundida quizás por la cintura, le echa una cuerda, pero esta persona que le echa esa cuerda está a la espalda de la persona que se está hundiendo lentamente. Y esta persona que le echa la cuerda le dice: mira, te he echado una cuerda. Le grita al otro lado. No lo está viendo, ¿eh? Date la vuelta, coge la cuerda y serás salvo. Y ya no te hundirás. ¿Qué pasaría si el que se está hundiendo no cree la voz? ¿Qué podríamos pensar nosotros? Pero ¿qué pasaría si el que se está hundiendo respondiera: ahora no, mañana? ¿Qué podríamos nosotros pensar de eso? Mi amigo, mi amiga, así actúan muchas personas. Cuando se le habla del Evangelio de salvación, unos no creen, unos no se agarran a la salvación que Dios les da. Muchos no quieren darse la vuelta. La conversión, precisamente, es darse media vuelta. Es decir, tú vas caminando en una dirección. La dirección te lleva a la perdición, al pecado, a la condenación. Pero el Salvador te dice: darte la vuelta a mí, que en mí está la salvación. Y extiende su mano. Y es lo que ahora está haciendo aquí el bendito Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está extendiendo sus manos hacia ti para que seas salvo, para que te vuelva a Él. ¿Quieres tú en esta hora aceptar a este Salvador, a Jesucristo? ¿Quieres agarrarte de su mano? ¿Quieres ser salvo, salva en esta hora? Si es así, te recuerdo que te estás hundiendo muy lentamente. Quizás no te des cuenta, pero el único que te puede salvar es Jesucristo. La salvación no va a venir de nadie más, solamente de Él. Por tanto, yo te animo ahora, ahí a donde tú estás, que tú puedas orar conmigo, una sencilla y fácil oración, y puedas repetir y decir conmigo en esta hora: Señor Jesús, repite, dilo: Señor Jesús, hoy he oído tu palabra. Tú eres mi único y suficiente Salvador. Por tanto, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por haber muerto por mis delitos y pecados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración creyendo que verdaderamente eres salvo, salva a partir de ahora, pues tú debes de empezar a experimentar esa comunión progresiva con el Señor. No debes de quedarte ahí, en esa fe inicial de saber, de creer, de que Jesucristo es tu Señor. Tú debes crecer en la fe, por tanto, es bueno de que tú empieces a leer los evangelios, pero también es bueno que no lo hagas solo por tu cuenta,
sino que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Ves ahí, di que has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, díselo al pastor, a los líderes, y ellos te ayudarán para que puedas crecer en tu fe. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Entraré a tu lugar, donde puedo contemplar tu rostro. Y al escuchar tu voz, tu hermosa y tierna voz, me llenas de gozo. Entraré a tu lugar, entraré a tu lugar, donde puedo contemplar tu rostro. Y al escuchar tu voz, tu hermosa y tierna voz, llenas de gozo. Y me entrego sin medida, me acerco sin temor, toma mi vida. Ante ti me vengo a presentar, solo junto a ti yo quiero estar contigo, es tu incomparable amor y tu verdad me llena de tu paz, me sacia. Entraré a tu lugar, donde puedo contemplar tu rostro. Y al escuchar tu voz, tu hermosa y tierna voz, me llenas de gozo. Sin medida, me acerco sin temor, toma mi vida. Ante ti me vengo a presentar, solo junto a ti yo quiero estar contigo, pues tu incomparable amor y tu verdad me llena de tu paz, me sacia.